Hoy quiero hablarles sobre Edgar Mitchell, el sexto hombre en llegar a la luna, si es que el hombre pisó alguna vez la luna. Y la verdad es que yo creo que sí. Estoy plenamente consciente de que existen muchas pruebas, estudios, análisis de las imágenes que nos han presentado como la evidencia de que el hombre llegó a la luna, y se tiene cierta duda de si toda esa evidencia audiovisual en efecto es real o no. Lo cierto es que yo tengo la certeza de que sí es real, y lo sé porque si fuera mentira, la Unión Soviética, Rusia, habría acusado de la falsedad de esta evidencia desde el día 1, desde la primera vez que se hizo la primera transmisión desde la luna a Houston en Estados Unidos. Se habría corroborado, se habría acusado de forma inmediata de que se trataba de un fraude en el caso de que así lo fuera. No obstante, creo firmemente de que el hombre en efecto sí llegó a la luna, pero no es del Apolo 11 que yo quiero hablar hoy día, sino más bien que quiero hablarles sobre la misión del Apolo 14, en donde uno de los tripulantes de aquella misión exitosa, y esto es otra cosa que se suele decir muy a la ligera sin investigar mucho, y es el hecho de decir de que el hombre fue a la luna una sola vez, que supuestamente fue a la luna una sola vez, y eso no es real. Pues la NASA tuvo 6 misiones exitosas con alunizaje, colocando hombres en la superficie de la Luna en 6 ocasiones. Y hoy día quiero hablarles de el Apolo 14, que fue la tripulación exitosa que llevaba entre sus tripulantes a Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la Luna. Y es muy importante esta figura porque se le conoce como el astronauta rebelde, o el astronauta que creía en fenómenos paranormales, o el astronauta que creía en extraterrestres y aliens y vida inteligente que nos vigilaba. Pues de este astronauta se sabe de que siempre dio declaraciones que dijo que una vez que ya había estado en la Luna y ya venía en el viaje de regreso en la cápsula del Apolo 14, comenta él que sintió una especie de conexión con la naturaleza o el planeta Tierra, como si hubiese tenido una epifanía. Él dice haberse sentido conectado de alguna forma espiritual o trascendental con todo el universo, pero en especial con la Tierra, y que eso le había abierto los ojos y que luego de eso su vida nunca fue igual. Él estaba convencido de que la Tierra y el universo era una creación no necesariamente de un dios, pero sí de una presencia que él pudo sentir. Y esto no solamente lo dijo en algunas declaraciones de prensa o encuentros o conferencias que él dio, sino que también lo expresó muy bien en algunos de los libros que él escribió de forma posterior a su viaje. El viaje del explorador es el libro que yo he leído, que está escrito por él, que ha sido traducido al español, y justamente ahí él comenta sobre esta conexión que tuvo con el universo, sobre esta especie de despertar espiritual que él describe. De este libro yo quiero destacar dos cosas que Edgar Mitchell comentaba, y era que cuando llegó a la Tierra y tenía que dar estas conferencias a la prensa y hablar sobre su viaje a la Luna, él comenta de que se le hacían dos preguntas que él no entendía cómo explicar. Una de esas preguntas era ¿qué sentía o qué se sentía el estar en la Luna o haber estado en la Luna? Y él respondía de una forma protocolar, que más o menos los dejara a todos conforme, que era de que la experiencia había sido increíble, que nada lo iba a igualar, que todo el esfuerzo que él había realizado durante toda su vida para llegar hasta donde había llegado había valido la pena para estar esas horas que permaneció en la Luna, y de que sin duda era algo que cambiaba vidas. Pero él comenta de que cuando se le hacía esa pregunta, él no recordaba qué era lo que había sentido, porque era una carga emocional muy grande que no podía expresar o no podía condensar en una expresión, en una frase, en palabras, porque al mismo tiempo era como si lo hubiera olvidado. Y el intentar saber cuál era esta respuesta a por qué lo había olvidado es que lo lleva a darse cuenta, a hacer una introspección sobre cómo habían cambiado las cosas dentro de él, en su percepción de la vida y de las cosas, y termina dándose cuenta de que lo que le había ocurrido era algo muy grande, una conexión que no podía explicar y que había, claro, resultado en esta sensación que él no podía terminar de colocar en palabras para darse a entender. Pero revisemos algunas otras cosas importantes en la vida de Edgar Mitchell, este astronauta rebelde, sobre las cuales se habla un poco menos, pero son tan relevantes como el hecho de que él haya tenido un despertar espiritual
en lo que vendría siendo su viaje a la Luna y al regreso, obviamente. Punto número 1. Edgar Mitchell nace el 17 de septiembre de 1930 y lo hace en el estado de Texas. Pero, mucho ojo con esto, él nace en una pequeña localidad llamada Roswell. Y sí, es el mismo Roswell que en el año 1947 fue supuestamente el escenario de la colisión o el estrellamiento de una nave espacial de origen no humano, cuyo impacto y hecho fue encubierto por las autoridades y el ejército de Estados Unidos para que no se sepa qué era lo que había ocurrido. Y justamente Edgar Mitchell vivió esta experiencia que ocurrió en su localidad de origen cuando él tenía 17 años y también hace referencia a este hecho en el libro. Y efectivamente él dice que él recuerda haber oído sobre esta noticia de que una nave extraterrestre se había estrellado en Roswell. Recordemos, él tenía 17 años y en este libro él también menciona de que en algún punto, entre 1 o 2 días después, el ejército cambia la versión diciendo de que se trataba de un globo meteorológico que estaba haciendo mediciones de algunas magnitudes en la atmósfera. Y sí, me llama la atención de que sea muy breve lo que él comenta sobre este hecho, porque se podría hablar mucho más y ya este tema lo toca en un párrafo, como si no quisiera darle importancia o no quisiera darle mucho espacio para que no se pierda el eje central de su libro, pero sí deja claro de que él está convencido de que se estrella una nave extraterrestre en Roswell cuando él tiene 17 años, pero que el ejército cambia la versión para encubrirlo. Y eso lo dice claramente en este libro. Otro hecho importante sobre la vida de Edgar Mitchell es de que él desde muy joven, desde los 13 años aproximadamente, entró a formar parte de una orden masónica que se especializa en acoger a personas jóvenes que futuramente podrían ser grandes miembros o importantes miembros dentro de la orden masónica. Y es curioso porque hay una gran coincidencia entre los astronautas que efectivamente han logrado hacer una caminata lunar, pues parece que todos son pertenecientes a los masones, y cuando hay tal grado de coincidencia o calzan tan bien algunas cosas que uno podría llegar a pensar de que una de las condiciones o requerimientos para poder ser un astronauta que haga una caminata lunar sea justamente ser parte de la orden masónica, pero seguramente de alguna orden masónica muy específica, creo yo. Edgar Mitchell estuvo 33 horas en la superficie lunar. Esa es otra cosa rara. Es increíble como siempre hacen coincidir todas las cosas importantes con el número 33, o simplemente es una coincidencia y ya está. Y al regresar a la Tierra, pues algunos años después abandona la NASA y es cuando comienza a hacer este tipo de declaraciones sobre este despertar espiritual que él vivió en la Luna. Y claro, la NASA tiene que salir a cubrir las respuestas o las declaraciones que da Edgar Mitchell a la prensa, en libros, en conferencias y todo ese tipo de espacios en los que se mueve un astronauta que ha ido a la Luna, diciendo de que Edgar Mitchell era un integrante muy importante para ellos, pero que parecía que el viaje a la Luna había afectado de alguna forma poco positiva a la forma de pensar de Edgar, así que había que tener cuidado con las cosas que él decía y no creerlas, porque todo tenía que tener un contraste de más miradas y un contraste científico, y que muchas veces el parecer o el sentir de una persona no necesariamente es la verdad. Más o menos así era como se trataba de bajar el perfil a las declaraciones que daba Edgar Mitchell, en las que él señalaba de que estaba seguro de que existía una inteligencia o una conciencia superior que nos había creado, o que al menos nos mantenía vigilados y que de vez en cuando nos guiaba para ser personas mejores o una sociedad mejor, pero en casos muy extremos, evidentemente. También decía creer en fenómenos paranormales y en vida extraterrestre. Todo esto lo explica de una forma bastante más extendida en este libro, en donde también hablan de facultades psíquicas, sus opiniones, lo que él ha visto, viajes astrales, visión remota, telepatía y este tipo de temas que se relacionan un poco más con la fe y la superstición, más que con una formación científica que era la que él tenía. También, cosa importante, él afirmaba que estaba seguro que el 90% de los encuentros con ovnis eran encuentros con tecnología o máquinas de otros mundos, de otras inteligencias, de otros seres no humanos que efectivamente nos estaban visitando en la Tierra y nos estaban vigilando. Eso sí, es menester destacar de que todo esto lo dice él como una opinión, y aquí es bien fácil decir, claro, a lo mejor efectivamente tuvo un golpe psicológico fuerte en la mentalidad de Edgar Mitchell el haber ido a la Luna y volver, pero no deja de ser curioso de que
alguien con su formación y su preparación luego de ir a la luna de estas declaraciones. No podemos simplemente decir que se vio afectado de forma poco positiva luego de su viaje, sino que hay que tomarle un poco de atención y, como siempre digo, recolectar y guardar muy bien esta información y no guardarlo como una verdad o como una mentira o una falsedad, pero sí no olvidarlo de que tenemos o teníamos, porque Edgar Mitchell fallece el 4 de febrero del 2016, tuvimos un astronauta que el viaje a la luna lo cambió espiritual y psicológicamente, y al menos nos sirve como una evidencia real de que algo tan impactante como hacer un viaje fuera de este mundo puede hacernos cambiar desde un punto personal y quizás más adelante de una forma social y cultural. En fin, lo dejo hasta acá. Muchas gracias por ver el video, por llegar hasta acá. Recuerda darme un like si puedes y nos vemos en el próximo video programa. Gracias.